Hola, les habla Ana Victoria Perdomo de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con el tema 7, las prestaciones sociales. Ya vimos sus antecedentes. Hoy vamos a conocer el régimen actual de prestaciones sociales, que incluye concepto, reglas de cálculo, salario, base de cálculo. De acuerdo con el artículo 141 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. Es decir, las prestaciones sociales son un derecho que se causan en el tiempo por el servicio prestado por el trabajador a favor del patrono. Y al terminar la relación laboral, el trabajador tendrá derecho al pago de las prestaciones sociales independientemente del motivo por el cual terminó la relación de trabajo, pues se trata de un derecho adquirido. De acuerdo con el decreto ley, las prestaciones sociales se causan vigente el contrato de trabajo y a la terminación. Vigente el contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a las garantías de prestaciones sociales trimestrales y anuales, según las siguientes reglas de cálculo. Vigente el contrato de trabajo. De acuerdo con el artículo 142 del decreto ley, el patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculados con el salario integral devengado. Si se trata de un salario por unidad de tiempo, será el último salario integral. Si es salario variable, entendemos que será el salario integral promedio de lo devengado en el respectivo trimestre. No lo indica la norma expresamente, pero sí debe entenderse de conformidad con lo establecido en el artículo 122. De esta manera, tenemos que en el primer trimestre el trabajador tendrá derecho a 15 días. El siguiente, 15 días. Son 4 trimestres en el año, de manera que el trabajador tiene derecho el primer año 60 días, a diferencia de la ley derogada, que las prestaciones sociales se causaban a partir del cuarto mes, motivo por el cual el primer año tenía 45 días. En cambio, con el decreto ley tiene el trabajador derecho el primer año a 60 días, al igual que los siguientes años. Cada trimestre, 15 días, son 4 trimestres, son 15 por 4, 60 días cada año. Adicionalmente, el trabajador tiene derecho a 2 días de salario por cada año por concepto de prestaciones sociales adicionales. Fíjense que de acuerdo con el artículo 142, literal B, establece, adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario. Al indicar después del primer año, podría significar que un año y un día, ya tienes derecho a los días adicionales. Sin embargo, esta situación la aclara el artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006, el cual establece la prestación de antigüedad adicional, claro, haciendo referencia a la ley derogada, equivalente a 2 días de salario por cada año de servicio acumulativo hasta 30 días de salario, se causará cumplido que fuere el segundo año de servicio. Este es el motivo por el cual afirmamos que a partir del segundo año el trabajador tiene derecho a 2 días de salario por cada año acumulativo hasta 30. Son entonces 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente hasta 30 días. La ley, el decreto ley, no establece el salario base de cálculo, sí lo indica el artículo 71 del reglamento de la ley del trabajo y establece los días adicionales serán calculados con base en el promedio de lo devengado por el trabajador en el año respectivo y deberá ser pagados anualmente, salvo que éste manifieste por escrito su voluntad de capitalizarlo. Así tenemos que son 2 días adicionales a partir del segundo año con el salario promedio del respectivo año, siempre salario integral. A la terminación de la relación de trabajo, el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre
el total de la garantía de prestaciones sociales y la retroactividad. ¿Qué incluye el total de la garantía de prestaciones sociales? Pues las prestaciones sociales trimestrales, los días anuales de prestaciones sociales, la diferencia o complemento de prestaciones sociales a razón de 15 días por el último salario integral. Este monto lo tenemos que comparar con la retroactividad. La retroactividad se calcula a razón de 30 días o fracción superior a 6 meses por los años de servicio por el último salario integral. Ahora, se indicó que las prestaciones sociales tenemos que hacer un cálculo al final y comparar el monto mayor. ¿Cómo se realiza ese cálculo? Vamos a imaginar que el trabajador tiene 4 años completos de servicios prestados. Así, en el primer año va a tener 60 días, el segundo año 62, el tercer año 64 y el cuarto año 66. Siempre se incluye entonces los días trimestrales más los días adicionales, calculados con el salario integral de cada trimestre y, por supuesto, el promedio de cada año. Este monto lo tenemos que comparar con la retroactividad. La retroactividad son 30 días por cada año. Es igual a 120 días porque son 4 años en este ejercicio, pero el último salario integral. Vemos cuál es el monto mayor. El monto mayor es el acumulado y ese es el monto a pagar el trabajador. Pero no todas las relaciones de trabajo son exactas de 4 años, 3 años cumplidos. Vamos a imaginar que tenemos un trabajador de 3 años y 6 meses de trabajo, de manera que el primer año le corresponden 60 días, el segundo año 62, el tercer año 64. ¿Qué pasó el último año de servicio? El último año de servicio solo prestó 6 meses más un día. Por los 6 meses les corresponden 2 trimestres, son los 30 días, por el salario del respectivo. Ya tenemos entonces las prestaciones acumuladas. Sin embargo, el artículo 142 establece en el literal A, el patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario de devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. ¿Qué significa esto? Se adquiere significa ganar. Solo por el hecho de comenzar un nuevo trimestre, pues tengo derecho a los 15 días. De esta manera, al iniciar con ese día un nuevo trimestre, ya el trabajador tiene derecho a 15 días de diferencia o complemento por el último salario. Ese es el motivo por el cual se indica en la lámina diferencia o complemento 15 días de conformidad con lo establecido en literal A del artículo 142 del decreto ley. Pero además tiene derecho a los días adicionales. Efectivamente no cumplió todo el año, pero el artículo 71 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece: en caso de extinción de la relación de trabajo, la fracción de antigüedad en el servicio superior a 6 meses se considera equivalente a un año. Siempre tiene que ser fracción superior a 6 meses. Aquí fue 6 meses más un día, motivo por el cual el trabajador tiene derecho a los 6 días adicionales que le hubiesen correspondido de haber cumplido el cuarto año completo. Entonces, sumamos las prestaciones sociales acumuladas, la diferencia o complemento de las prestaciones sociales a razón de 15 días por el último salario, más los días adicionales a que hubiese tenido derecho completos, pero solo por tener más de 6 meses le corresponde. Sumamos todos estos conceptos y nos da el total de prestaciones sociales. Esta cantidad la vamos a comparar con la retroactividad. La retroactividad indicamos que son 30 días por cada año o fracción superior a 6 meses de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuando establece que cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, se causarán las prestaciones sociales con base a 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses calculados con el último salario. Este es el motivo por el cual se multiplica 30 días por 4 años, 120 días por el último salario, nos da entonces la retroactividad. Este monto lo vamos a comparar con el total de prestaciones sociales y el patrono tendrá que pagar
el monto mayor. De acuerdo con el decreto ley, el artículo 142, el patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. El literal E establece expresamente, si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales sería 5 días de salario por mes trabajado o fracción. Es decir, el decreto ley nos está indicando nuevas reglas de cálculo si la relación termina los 3 primeros meses de la relación de trabajo. ¿Qué le corresponde al trabajador? Si trabaja todos los 3 meses, 15 días, no hay duda. Pero ¿qué pasa si trabaja un mes? Le tocará 5 días. Si trabaja 2 meses, 10. Pero si trabaja incluso un día, le corresponden 5 días. En este caso se especifica que es un mes más otro mes, ya serían 2 meses más un día, ya tiene derecho a 15 días. Esto es si la relación termina dentro de los 3 primeros meses de la relación de trabajo. ¿Cuál es el salario base de cálculo de las prestaciones sociales? Como se ha indicado, el salario integral, el cual está compuesto por todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador, más la alícuota del bono vacacional, más la alícuota de las utilidades. El salario integral utilizado dependerá de las prestaciones sociales que van a calcular. Si es la retroactividad, pues como se indicó, el último salario integral. Si es las prestaciones trimestrales, serán el salario del trimestre o el promedio del trimestre. Pero siempre cuando se va a realizar el cálculo de prestaciones sociales, utilizaremos el salario integral. Destino de las prestaciones sociales. Según el artículo 143 del decreto ley, las prestaciones sociales trimestrales y anuales, a voluntad del trabajador y a solicitud por escrito, serán destinadas en la contabilidad de la empresa, en un fideicomiso individual o en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales a nombre del trabajador. Cuando el patrono acredite las prestaciones sociales en la contabilidad de la empresa por autorización del trabajador, la misma devengará intereses a la tasa promedio determinada por el Banco Central de Venezuela. La acreditación consiste en un proceso contable en el cual no se produce ninguna erogación de dinero por parte del patrono. El titular de la cuenta acreditada es el trabajador. La oportunidad de realizar las acreditaciones es trimestral. A partir del primer trimestre se realiza el primer abono en cuenta de las prestaciones sociales. De esta manera, los intereses comenzarán a generarse a partir del tercer mes. Las cantidades acreditadas devengarán intereses a la tasa promedio determinada por el Banco Central de Venezuela. Ahora, el trabajador también puede tomar la decisión de depositar las prestaciones sociales en un fideicomiso. El fideicomiso es un contrato mediante el cual el patrono se compromete a depositar o entregar en forma definitiva los 15 días de prestaciones sociales cada trimestre en una institución financiera, con la finalidad de constituir un fideicomiso individual a favor de los trabajadores. Las entregas definitivas en el fideicomiso generarán rendimiento, el cual debe ser pagado anualmente al trabajador. El patrono, a libre elección del trabajador, podrá depositar la garantía de las prestaciones sociales en las cuentas correspondientes al programa de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que para tales fines abrirán las instituciones financieras del sector bancario que integran la banca pública a través de sus oficinas en todo el país. Las instituciones financieras del sector bancario que integran la banca pública mantendrán cuentas individuales a nombre de cada trabajador, en las cuales se reflejen los depósitos por concepto de las garantías de prestaciones sociales, los incrementos generados por los intereses o rendimientos obtenidos, los egresos efectuados en dicha cuenta por el trabajador por concepto de anticipos.
Según el artículo 7 del Decreto Ley Especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, lo depositado por concepto de garantía de prestaciones sociales a nombre de cada trabajador devengará intereses o rendimientos producidos, deducidos a los gastos operativos en que incurre la institución bancaria respectiva del sistema financiero público por el mantenimiento de la cuenta de que se trate. Bajo ninguna circunstancia, la institución bancaria pública podrá obtener provecho, beneficio o ganancias a favor que signifiquen lucro, ya que los mismos serán pagados directamente al trabajador, salvo que él decida no recibirlos, sino capitalizarlos. Préstamos y anticipo de las prestaciones sociales. Según el artículo 144 del Decreto Ley, el trabajador tendrá derecho al anticipo hasta un 75% del acreditado depositado de las prestaciones sociales para satisfacer obligaciones derivadas de la construcción, adquisición, mejora y reparación de vivienda, la liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen para vivienda de su propiedad, la inversión en educación para él o su familia, el gasto por atención médica hospitalaria para él o su familia. Si las prestaciones sociales están acreditadas en la contabilidad de la empresa, el patrono deberá otorgar al trabajador crédito, préstamos o aval por los supuestos indicados en el artículo, hasta el monto del saldo a su favor. Si el patrono optare por avalar, será a su cargo la diferencia de intereses que pudiera resultar en perjuicio del trabajador. Ahora, si las prestaciones sociales estuviesen depositadas en una entidad financiera, en un fondo de prestaciones de antigüedad, el trabajador podrá garantizar con ese capital las obligaciones contraídas para los fines antes previstos. Según el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 100, el trabajador tendrá derecho a solicitar anticipos o préstamos del acreditado depositado o crédito o aval de lo acreditado en la contabilidad de la empresa una vez al año, salvo los casos de gasto por atención médica o atención hospitalaria para él y su familia. El patrono o la entidad respectiva podrá exigir al trabajador información sobre el destino de la suma de dinero solicitada en anticipo o del crédito aval, según fuera el caso, y las pruebas que lo evidencien. De allí la importancia de que la solicitud sea por escrito y se anexen las pruebas que justifiquen el anticipo o préstamo. Cuando el patrono otorgue otros créditos ya no garantizados con prestaciones sociales, la compensación solo podrá afectar hasta un monto equivalente al 50% de la suma que el patrono adeude al trabajador, salvo que por sentencia definitivamente firme se determine que el crédito del patrono se derive de un hecho ilícito del trabajador, en cuyo caso procederá la compensación hasta el monto de dicho crédito. Todo en concordancia con lo establecido en el artículo 154 del Decreto Ley. Vamos a descansar unos minutos y continuamos con el tema 7, prestaciones sociales. ¿Tienen algunas dudas o preguntas? Recuerdan que se encuentra disponible el foro de dudas e inquietudes del tema 7. Gracias por su atención.